Buenos días, ingeniero. Bueno, en este video le voy a presentar sobre la exposición individual de la carrera de Tecnología Superior en Mecánica Automotriz. El tema sería de sueldo seguro y protegido. Mi nombre es César Andrés Burgo Ramón, de la materia de procesos de manufactura. Ahora le voy a hablar un poco sobre la evolución de la soldadura. La unión de metales tiene su origen hace miles de años, en la edad de bronce y de hierro. El método más antiguo utilizado para unir o soldar metales se basaba en calentar dos piezas de metales en una fragua. Sin embargo, los métodos de soldadura, tal y como los conocemos hoy, datan de principios del siglo XX. Las características de los trabajos de soldadura en la actualidad. La soldadura se utiliza en prácticamente todos los sectores productivos, en los que destacan la industria de automoción, la petroquímica y la naval. También, la soldadura es una actividad laboral que ofrece empleo continuo con avances permanentes. Puedes desarrollar este tipo de actividades profesional en grandes, medias y pequeñas empresas. ¿Cuál es la alta accidentabilidad? Bueno, esto se debe a la escasa formación de los trabajos en materia de prevención, la no utilización de los equipos de trabajo y como lo señalan las normativas de seguridad, la inadecuada utilización de protocolos de actuación en trabajos especiales y peligrosos. ¿Cuáles son las ventajas de la soldadura? Proporciona una unión permanente. La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales. La soldadura es la forma más económica y ligera de unir componentes. La soldadura no se limita al ambiente de fábrica, sino que también se puede realizar en espacios abiertos. ¿Cuáles son los inconvenientes de las soldaduras? La mayoría de las operaciones de soldadura se hacen de forma manual. La soldadura implica un uso de energía y es peligrosa. Por tener como resultado una unión permanente, no permite un desamble adecuado. La unión soldada puede tener defectos de calidad que producen la resistencia de la unión. ¿Cuáles son los principales elementos auxiliares del equipo de soldadura? Bueno, los principales elementos que son es el electrodo, la pinza portaelectrodos, la pinza de masa y útiles como ya son extras para cepillo de alambre, martillo de punta, entre otros materiales. Bueno, la soldadura oxiacetilénica o oxicorte. Los principales elementos. Por su gran capacidad inflamable, el gas más utilizado es el acetileno que combina con el oxígeno. Los principales componentes de esta soldadura es la monorreductores, el soplete, la válvula antirretroceso y las conducciones. También tenemos sobre lo que es la soldadura TIG, en sus siglas en inglés, tungsteno inerte de gas. Este tipo de procedimiento produce una soldadura bien penetrada y prácticamente no produce contaminación atmosférica. La soldadura TIG puede aplicarse de forma manual o automática. En cuanto al material de aportación a utilizar, el tipo de soldadura TIG de espesor finos pueden realizarse sin él. La soldadura MIG-MAG. Este es el proceso MIG-MAG. La función se produce debido al arco eléctrico que se forma entre un electrodo, alambre continuo y la pinza de soldar. Transferencia por cortocircuito. Se desarrolla cuando se origina un cortocircuito electrodo al hacer contacto el metal. Transferencia globular. Se origina cuando las gotas del metal fundido son lo suficientemente grandes para crear por la influencia de la fuerza de gravedad. Bueno, como el punto 2 que le voy a hablar es sobre las nociones básicas sobre la prevención de riesgos laborales. En este caso voy a hablar de lo que son derechos y obligaciones frente a los riesgos laborales de un trabajador. Los derechos, que sería recibir protección eficaz, ser sometido a vigilancia periódica de estado de salud, recibir información, ser consultado y participar
en materia preventiva sobre los riesgos que afectan al trabajo, para paralizar la actividad en caso de riesgos graves e inminentes. ¿Cuáles son los deberes de los trabajadores? Es velar por su propia seguridad y la salud, utilizar correctamente los medios y equipos de protección. Esto es muy importante para no tener accidentes en el trabajo. Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad. Informar de inmediato sobre situaciones de riesgo. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras. Ahora, ¿cuáles son los derechos de los empresarios? Los derechos es formar parte del Comité de Seguridad y Salud, ya sea directamente o a través de representantes. Exigir a los trabajadores el cumplimiento de sus derechos. Las obligaciones de los empresarios es garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, evaluar los riesgos laborales, planificar y adoptar las medidas preventivas, informar y formar a los trabajadores, designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de la prevención de riesgos, proporcionar a los trabajadores los medios de protección personal adecuados para cada trabajo, consultar a los trabajadores y permitir su participación en todas las cuestiones que ofrecen la seguridad y la salud laboral, garantizar la vigilancia médica periódicamente de la salud de los trabajadores. ¿Cuáles son los tipos de riesgo? Tenemos varios tipos de riesgos que sería seguridad, higiénicos, ergonómicos y psicosociales. Los factores es el lugar de trabajo, equipos de trabajo, contaminantes en lo que sería higiénicos, carga física, carga visual en lo que sería ergonómicos, y en psicosociales sería condiciones de trabajo, empleo, puesto de trabajo, organizaciones, entre otros. Los riesgos son accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, fatiga física, visual y postural, enfermedades, entre otras. Los daños de la salud, cortes, fracturas, luxaciones, trastornos respiratorios, trastornos musculares, visuales. Eso depende del tipo de riesgo. Como tres, les voy a conversar sobre los riesgos laborales en el trabajo de la soldadura. En este caso, los riesgos de seguridad. Tenemos caída de personas al mismo nivel, caídas de personas a distinto nivel, caída de objetos de manipulación, choques contra objetos, golpes, cortes por objetos o herramientas, atrapamientos entre piezas, proyecciones de fragmentos o partículas, contactos térmicos, contactos eléctricos, explosiones e incendios. Caída de personal al mismo tiempo, las causas. Falta de orden y limpieza en las zonas de paso, cables, piezas o regadas en el área de trabajo, que esto nos va a afectar al momento en el que nosotros vamos a caminar o hacer un trabajo. También sería iluminación insuficiente en zonas de trabajo, mal estado del piso, suelo deslizante causa de sustancias derramantes, lo que sería grasas, desperdicios, aceites, entre otros. También lo que serían los daños, heridas superficiales, fracturas de hueso, inflamación musculares, esguinces, desgarros musculares, hematomas, debido a las anteriores causas que le mencioné. Medidas preventivas que tenemos que tener en el trabajo para no sufrir estos daños. Mantener limpio el orden y libre el obstáculo tanto en las zonas de trabajo como las de paso. Exige que las zonas de trabajo estén más iluminadas. Usa calzado de seguridad antideslizante. Elimina con rapidez manchas, desperdicios o residuos del suelo. En riesgos higiénicos tenemos lo que sería agentes contaminantes. La clasificación que sería gases, vapores, aerosoles, polvos, humos, fibras. Físicos de energía mecánica, lo que sería vibraciones, energía térmica, lo que sería el calor, el frío. Biológicos tenemos los virus, bacterias, hongos, parásitos, entre otros. Los riesgos higiénicos, inhalación de humos o gases tóxicos, exposición a ruidos, exposición a temperaturas ambientales extremas, exposición a radiaciones electromagnéticas. En riesgos ergonómicos
Tenemos la postura forzada, los que serían las causas, operaciones de soldaduras con los huesos elevados, posturas estáticas e incorrectas manteniendo mucho tiempo durante la jornada de trabajo. Esto nos llega a tener a largo plazo a nuestro cuerpo mismo, a tener lo que sería enfermedades, entre otros. También los movimientos respectivos, las causas son operaciones de precisión con herramientas manuales, soplete, electromediladora, taladradora, vibraciones en el conjunto de mano, el brazo, por utilización de herramientas portátiles, eléctricas o neumáticas. Riesgos psicosociales, que sería el estrés. ¿Cuáles son las causas? Exposición a la violencia, amenazas o intimidades, carga elevada de trabajo, ausencia de una descripción clara del trabajo, de la cadena de mando o de los objetivos al lograr, condiciones de trabajo físico, desagradable o peligrosas. Las insatisfacciones laborales, las causas son malas condiciones de trabajo, falta de adaptación en el entorno laboral, tareas monótonas, baja autonomía, falta de reconocimiento, estilo de directivos inadaptados, baja identidad con las tareas del desempeño. Con esta exposición damos a conocer como una conclusión, es que antes de utilizar todos estos eh, procesos de soldadura debemos estar claramente, estar bien especializados, cómo saber maniobrar las herramientas, las soldaduras y ocupar correctamente los equipos de protección personal para no tener un accidente en el trabajo laboral. Eso sería todo por la exposición. Gracias, ingeniero.